El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Estamos abriendo un nuevo espacio que tiene que ver con historia, con Rosario Historia y Rosario. Bueno, Rosario en una historia es el nombre que se ha elegido para este espacio y Darío Barriera nos está acompañando. Él es encargado de darle puntapié inicial. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Bueno, licenciado, doctor en historia, es el director del IGIR, que es el espacio de investigaciones sociohistóricas regionales, y tenemos más datos. Hincha de Racing. Hace poquito abuelo, ¿no? Por segunda vez. Por segunda vez. Bueno, amante de la historia. De vez en cuando tocas el piano, ¿sí? Trato. Trato. Mirá todo lo que... Y naciste en Maciel. Así es. Mirá, buscamos un poquito... mucho por hablar, vamos a ver. Mucho por hablar. Pero bueno, tenemos mucho por hablar, pero también queremos hablar de este libro, que es un nuevo libro que se va a presentar el 26. Así es. El 26 en el Museo de la Ciudad, y que tiene que ver con la historia de Rosario, con una historia de amor, de política, pero nos remontamos al comienzo de la Argentina, podríamos decir, ¿no? Digamos, en época. Sí, son las épocas fundacionales, que todos aprendemos en la escuela, el año más importante. 1810. Claro, en la cronología escolar fue siempre 1810 y la historia ocurre ese año, y habíamos pensado en arrancar estas columnas de Rosario en una historia con este episodio, porque de alguna manera une muchas cosas. Por una parte, vincula el tipo de trabajo que hacemos los investigadores profesionales de CONICET para explicar lo más sencilla, pero también lo más profundamente que podemos, la historia del lugar donde vivimos. Esto es una cosa. Y la otra es que, bueno, esta ciudad este año está como de festejo. El intendente del año pasado decretó que se festejaban los 300 años. Entonces, bueno, desde el primer día del año estamos en una amable y agradabilísima polémica, porque para nosotros hablar del pasado siempre es muy agradable, para las ciudades festejar también es muy agradable, entonces la polémica no puede ser desagradable. Sí, estamos conversando sobre porque es muy bueno hablar sobre los orígenes de Rosario, aunque la fecha exacta, digamos, de su nacimiento como ciudad tenga algunas diferencias con la del decreto oficial. Pero no hay problema, es genial que estemos hablando todo el año del pasado de nuestra ciudad. De todas maneras, déjame preguntarte, porque entiendo que no lo hacen desde un lugar de la nostalgia o la melancolía, sino desde el lugar de aclarar, de echar luz, ¿no? Lógico. No, y además, a ver, Rosario tiene un momento en que recibe el título de ciudad, que es 1854, y ese es el punto inicial de la vida de la ciudad como tal. Lo que es absolutamente cierto es que este espacio tiene una historia muchísimo más larga. Y el desafío de los historiadores que hacemos incluso historia colonial es mostrar que es incluso un espacio-tiempo que va más allá de los 300 años. Que en 1725 pasan un par de cosas importantes, etcétera, que las contamos en el Museo de la Ciudad, asesoramos al museo, entregamos todo lo que sabemos, creamos una web para la ciudad, entregamos todo lo que tenemos para apoyar, digamos, que pasaron cosas importantes en 1725, pero el espacio viene de más atrás, de finales del siglo XVII, con distribución de tierra, instalación de estancias, la creación de una capilla de Nuestra Señora de la Concepción, una cantidad de cosas que son interesantes y que las pueden encontrar en un sitio web que acaba de subir la municipalidad, donde colaboramos varios colegas también del ISIR. El libro no va sobre eso, pero no importa, había que decirlo. Pero es lindo poner todo el contexto, ¿no? De claro, cómo se piensa este pasado. Respecto al libro, buscaste una historia que tiene que ver un poco con la política, pero también con el amor, ¿no? Y entender un poco, hablamos de el alcalde, el cura, el capitán y la tucumanesa. ¿Está correcto la expresión? Sí, está correcta, pero quiero que me digas por qué. Sí, está correcto, y voy a empezar con una dulce reconvención sobre
quién buscó a quién. Yo no busqué la historia. Claro, la historia me buscó a mí. Ah, bien. Porque hay veces que nosotros vamos a los archivos a buscar cosas para tratar de demostrar tal otra. Pero otras veces hay accidentes o hay, como en este caso, regalos. Como dice un poema argentino, buscando una cosa se encuentra otra. Claro, y esto ni siquiera, ¿no? Porque yo no estaba buscando en este periodo, yo estaba mirando ya cosas del siglo XVIII, pero para Santa Fe, etcétera, etcétera. Y mi mujer, que es colega, Miriam Moriconi, que estaba haciendo a la sazón su propia tesis de doctorado, me dice, mira, encontré un expediente que es para vos. Lo fotografía completo, me lo trae, empezamos a ver, y digo, pucha, claro, yo estaba haciendo en aquel momento, hace muchos años, esto 15, más de 15, yo estaba haciendo Historia de la Justicia Rural en Santa Fe. Esto se me iba un poco del periodo, yo estaba más concentrado en la época de la reforma de los intendentes, pero este juicio, porque el documento en el que se basa el libro es un expediente judicial enorme, de más de 450 fojas, que me llevó un año entero leer, porque además está escrito a mano por diversas personas y con caligrafías que no son extraordinariamente claras. Y este expediente judicial tiene un punto de partida, una foja 0, digamos, una foja 1, que es la denuncia que el cura del Rosario escribe en la capillita, ahí, al lado de donde hoy es la catedral, escribe en la capillita la noche del 12 de diciembre de 1810. Entonces, ese es el episodio que da el puntapié inicial, para volver a la cuestión futbolera, el puntapié inicial para contar esta historia. Vos sabés que quería volver a tu condición de macielense, ¿es el gentilicio de los de Maciel? Creo que sí, por lo menos no me suena raro. De alguien que no es nativo contando la historia del lugar, ¿no? Es decir, es un no rosarino contando la historia de esta ciudad que no tiene fundador ni demasiada formalidad en términos de fundación, que coincide un poco con también la historia de esta fisonomía de una ciudad hecha por no rosarinos que vinieron acá a vivir, a estudiar, a trabajar. Y tu caso también es alguien que narra una ciudad sin haber nacido en ella. Sí, es menos raro que sea hincha de Racing, pero sí, es raro. Lo que también hay que decir es que Rosario es una ciudad que adoptó a mucha gente. Es decir, yo creo que los que hemos venido a vivir a Rosario porque vinimos a estudiar y no nos fuimos más, nos convertimos en rosarinos adoptivos, de alguna manera. Y es bastante probable que si yo hiciera una cuenta de cuántos de mis compañeros de estudio habían nacido en Rosario y cuántos no, la cuenta diera a favor de los que no habían nacido en Rosario. Claro. Rosario, al ser una ciudad universitaria, absorbe de su zona de influencia mucha gente, muchos jóvenes, sigue haciéndolo, y los atrapa. Acá bromeamos con que en una reunión de más de 5 personas uno pregunta quién nació aquí y claro, hay casos no aislados. Una vez lo hicimos acá en la radio, bueno, justo había como una mayoría. Yo como un 50 y 50, pero no siempre sucede, ¿eh? Sí, es eso. Pero también creo que hay un punto a favor en esto que vos señalás agudamente, que el compromiso es un poquito menor. El compromiso. Claro, el compromiso con quedar bien con la matria. Es decir, el compromiso en el peor sentido. El compromiso en el sentido de sentirse obligado a. La tierra matria puede ser, si a mí me pidieran que escribiera una historia de Maciel, estaría jodido. Claro. Yo preferiría no hacerlo. Te entiendo. Preferiría no hacerlo. De hecho, no lo hice nunca. Me corro de ahí. Es que no es un lugar para mí. Claro. Lo tiene que hacer otro u otra. No lo tengo que hacer yo.
Y hay gente que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien, ¿eh? Hay gente que puede nacer en un lugar, escribir, pero lo puede hacer muy bien. Yo preferiría no hacerlo. Y en cuanto al espacio rosarino, digamos, es un espacio que además, es un espacio que para mí es un espacio metropolitano, no es una aldea. Porque mi vivencia inicial sobre qué cosa era Rosario era la metrópoli. Era el lugar cercano donde estaba todo, los servicios urbanos, claro, donde estaban los sueños, los proyectos, el futuro, la cultura, la facultad, estudiar, todo lo que estaba bien. Había que tomar el rápido y venir acá. Y claro, venir a donde estaba todo bien. Bueno, volvamos al libro, porque me queda la imagen de ese expediente tan extenso que hablabas de escrito a mano, ¿no? Alguien, claro, que tomaba notas, ¿no? Que hacía de actas. ¿Qué te encontraste ahí? Porque hablabas de un hecho puntual, 12 de diciembre de 1910, dijiste. 810, correcto. ¿Qué podemos contar de eso y cómo se van interrelacionando estos personajes que aparecen en el libro? Bueno, imaginemos un pueblo de unas 900 personas, 1000 personas viviendo acá en una cuadrícula tirada alrededor de donde hoy está la Plaza 25 de Mayo. Uh-huh. La iglesia donde está, más chica, más humilde, pero donde está. No hay cabildo, no hay otro edificio de poder político, unas cuantas manzanas y después la zona rural, ¿no? Unas cuantas manzanas tiradas en cuadro, un pueblo bien trazado, donde vive más gente en el campo que alrededor de la ciudad. Es decir, viven 900 personas en el pueblo, en la cuadrícula, y 4.000 y pico, 5.000 en lo que hoy diríamos la zona de influencia. Hasta el Carcarañá, hasta el Arroyo del Medio. Más gente siempre en el campo que en el pueblo. Donde el cura es naturalmente la persona más importante por muchísimas razones, no solo porque es una autoridad espiritual, no solo porque es el pastor de sus fieles, sino también porque fue a la universidad y es el único que fue a la universidad. Es el único tipo que sabe... ¿A qué universidad? Esto es las formaciones de los curas se dan en lo que se llamaban los colegios mayores. Nosotros decimos la universidad para que la gente entienda. Claro, ¿no? Pero los colegios mayores, es decir, en San Carlos, que es donde estudió este cura en particular que se llamaba Navarro. El cura Navarro estudia en el Colegio San Carlos, recibe una educación, por supuesto religiosa, teológica, pero los curas sabían un montón de derecho, porque derecho y religión no eran asuntos muy separados, ¿no? Y además ilustrada, porque el Colegio San Carlos es lo que los Borbones le sacan a los jesuitas, y toman y generan a partir de allí lo que hoy llamaríamos la formación de cuadros intelectuales, ¿no? Lo otro era en Córdoba. Entonces, este hombre es la persona evidentemente más importante, y ese día, esa noche, encara la escritura de una denuncia que eleva a las máximas autoridades revolucionarias, porque estaban, dice él, todos cansados del alcalde. ¿El alcalde quién es? La máxima autoridad del pueblo, como si fuera hoy un intendente, ¿no? Uh-huh. Para explicarlo para quien no sabe nada de esto. Claro, pero estamos en 12 de diciembre de 1810 y el asunto viene muy mal parido desde el 13 de enero. Muy mal parido, es decir, llevan todo el año peleándose. 11 meses completos peleándose. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que el cura, que le inicia una denuncia diciendo que el hombre es un escandaloso porque ha engañado a su mujer, ha tenido el descaro de traer a su amante, que es la tucumanesa de Buenos Aires, se ha paseado con ella por el pueblo, ha cagado a palos a su mujer y también a su amante, ha hecho líos por todas partes, siempre ha abusado para cobrar los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta enemistad proviene de un momento en que el gobierno estaba en manos todavía del virreinato del Río de la Plata, es decir, cuando todavía se puede decir las autoridades españolas eran las autoridades vigentes. Máximas, vigentes. Claro. Uh-huh.
Entonces, para lo que me sirve el expediente a mí es para mostrar de qué manera estas enemistades locales atraviesan todo el año revolucionario, porque las cosas cambian y mucho durante ese año. De la misma manera que a comienzos de año lo encaran a este alcalde y lo acusan de estar queriendo generar la revolución, es decir, de ser juntista, de ser un tipo que no respeta a Dios, que no respeta al virrey, que no respeta nada, en diciembre le dicen que el tipo está ofendiendo a las máximas autoridades de la revolución. Es decir, el montaje de una persecución judicial contra este alcalde lo hace el único letrado del pueblo, que es el cura Navarro, y en el medio, cuando levantan los testimonios, nosotros podemos recoger así como una red, tirás al río y sacás una red, podemos recoger los testimonios de todas las personas consultadas por cada una de las cosas que pasó. Entonces tenemos la palabra de un peón de campo, de la mamá del peón de campo, de la mujer que le compraba las vacas a la mamá a la madre que también criaba, del cura, por supuesto, de la tucumanesa que era la amante, etcétera, etcétera. Entonces el libro está pensado para contar una historia a partir del final, o casi el final, porque el final es la sentencia que hace la Audiencia de Buenos Aires, a partir de casi el final, cuando el cura empieza con el asunto, pero recoge una cantidad de actuaciones anteriores y todo lo que se va sabiendo sobre el pueblo y sobre la gente del pueblo a partir de esto. ¿Qué hallazgo con ese expediente? Es como un oro en polvo, ¿no? Justamente tu esposa te lo daba. Esto es para vos, un historiador que se encuentre con un documento histórico de este tipo, es algo más que interesante, ¿no? Y te invita a profundizar el trabajo, ¿no? Sí, son muchos los documentos con los que se puede hacer esto. Lo que pasa es que llevan muchos años. Claro. Yo no sé, porque ahí está bueno el tema de la inversión pública, ¿no? En ciencia. Si alguien que no se dedica a esto, que no enseña profesionalmente historia, que no investiga profesionalmente historia, tiene que encarar este documento, es decir, tengo que disponer, a ver, ¿quién es el privado que va a venir a invertir en los 15 años que pienso dedicarle a esto? Ninguno. No existe. Naturalmente yo no es lo único que he hecho, ¿no? En 15 años hice muchas otras cosas. Pero llevar adelante un proyecto de ciencia pública donde todas las disciplinas científicas tienen su lugar y donde todos podemos trabajar con una parte de obligación y con una parte de libertad, permite que vos te encuentres con cosas como esta y puedas devolverle a la comunidad parte de su pasado. Exacto, entender la historia en profundidad y bueno, y repasando esto que vos decís que la historia nos permite justamente entender ese contexto justamente de época, ¿no? Sí. Es eso que pinta. Aparte de súper interesante, bueno, todo lo que pudiste recabar. Yo siempre digo que los historiadores, aparte de tener como una forma muy particular de interpretar los documentos, buscan, ¿no? Esto estaba ¿dónde? Digo, el documento que nos referimos. En el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. Digo porque también muchas veces discutimos sobre nuestra capacidad de repositorio, de guardado de documentos históricos que nos permiten rearmarnos, ¿no? Pero esto estaba en buenas condiciones para poder ser consultado. Sí, ahora está la CIDE ahí. Sí. Darío, ¿usaron el edificio? Sí. En una ciudad como Rosario que no tiene una formalidad fundadora, sí, o una fundación formal, para decirlo. Correcto. La presencia de documentos, de archivos como este expediente y el relato de Pedro Tuella, que te quiero preguntar por él ahora, ¿es una manera de armar un mapa de la historia de la ciudad? Sí. Y además hay mucha documentación, parece que fuera poca, pero es mucha. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial Julio Marc, que está en el museo del mismo nombre que dirige Pablo Montini, hay unos fondos
documentales en la biblioteca, pero están conservados como archivo, que, por ejemplo, contienen todas las actuaciones escritas que dejaron todos los jueces rurales de Rosario. Eso es una maravilla. ¿Jueces rurales? Claro, los jueces rurales. El alcalde es un juez rural. Bien. En este caso, ¿no? Cuando son jueces, alcaldes de la hermandad. No puedo poner en el título del libro el alcalde de la hermandad. No podemos poner eso, Roberto. Es decir, tenemos que poner algo más corto. Pero estos jueces rurales, cuando sabían leer y escribir, dejaban testimonio. Dejaban testimonio de lo que habían hecho oralmente. Cuando iban a entregar un terreno de tierra, tenían que dejar testimonio escrito. Cuando iban a ser partícipes de una compraventa, también tenían que dejar testimonio. Y como en este pueblo no había escribano, hasta 1800 y pico largo, no hubo escribano, ellos, los jueces rurales, eran los que estaban encargados, los responsables de dar fe. ¿Sí? El escribano, viste, cuando vas a una escribanía, el escribano da fe. Bueno, los que daban fe eran los escribanos, pero donde no había escribano tenía que ser un alcalde con unos testigos. Entonces vos te encontrás a estos señores siempre acompañados de los mismos bellacos, bueno, para bien y para mal, para hacer actos de fe que eran sobre cosas verdaderas y bueno, para hacer algunos chanchullos también. Pero sobre todo eso hay muchísima documentación. Que aparte pienso escuchándote el peso de la oralidad, digamos, en ese momento. Exactamente. Y es por eso. Y la capacidad de registrar, que pondrían lo que consideraban, digo, como siempre, ¿no? Al no haber un formato, un estilo, algo orientador, bueno, más o menos se dejaba sentado qué es lo que sucedía. O bueno, en este caso, el veredicto, como vos planteabas, ¿no? Pero en ese discurso oral se transcribiría lo que más o menos interpretaban, ¿no? Claro. Y muchas veces hay que rescatar esta oralidad de una anotación de un tercero que cuenta que fulano dijo tal cosa. Es decir, bueno, ¿es esto verdad o no? No sabemos. Es lo que tenemos que trabajarlo y por eso también los que trabajamos esta época tenemos que tener mucha formación justamente en la relación entre oralidad y escritura, porque es un periodo donde la mayor parte de la población es analfabeta, no tiene primeras letras, y en donde los que escribían, bueno, tenían una ventaja enorme, es decir, podían... Sí. El alcalde cuando entra con la tucumanesa en el caballo, agita un papelito diciendo, acá estoy trayendo a la subtenienta de los ejércitos, ¿no? Agita el papelito porque sabe que nadie va a venir a leerlo. Se pudo comprobar que efectivamente ella tenía ese grado, se lo había otorgado Liniers, se pudo comprobar. Pero perfectamente el tipo podría haber hecho un blef, porque la población que estaba escuchando su numerito, el número que le estaban montando, no iba a ir a leer eso. ¿La crónica de Tuella fue por esos años? Si yo no estoy mal, es 1802. Es la que publica en el Telégrafo Mercantil. Bien. Tuella no es cualquier persona. Digamos, Pedro Tuella y Montpesar era aragonés, tipo muy culto. No solamente sabía leer y escribir, lo hacía maravillosamente bien, y era el único tipo en Rosario que leía el diario. Por lo tanto, a Rosario llegaba el Telégrafo Mercantil, llegaba un solo ejemplar, que era el que recibía él. Y no se llamaba diario, que me van a matar los colegas, bueno, pero no importa. El periódico, entiéndase claro. Bien, salía una vez cada semana, sí, exactamente. El semanario. Entonces el Telégrafo Mercantil, cuando llegaba a Rosario, era para Pedro Tuella. Y él escribía en el Telégrafo Mercantil. ¿Y de dónde venía el periódico? De Buenos Aires. Pero, o sea, él era el único que llegaba acá era para él. Claro, era el suscriptor, claro. Pero a la vez era productor de contenido, claro. ¿No? Diríamos hoy, productor de contenido. Y el hombre, además, había sido alcalde de la hermandad de Rosario. Por lo tanto, cuando él hace la cuenta de la gente que hay y dice por dónde vive y que explota, cómo es la explotación, si hay más ganado, él lo sabe de primera mano. No es un tipo que está sentado en su escritorio y reconstruye algo que le parece o que le contaron.
es una persona que recorrió el terreno, entonces es un tipo pesado. Y es muy interesante, está contado aquí también, es muy interesante también cómo termina sus días en Rosario. Pero déjenme alguna incógnita, porque si no nadie va a ir a comprar el libro, que necesitamos que esto ocurra. Por supuesto Me que tiento sí. a preguntarte sobre esa tucumanesa y esa escena, parece de una película. Es una película. Es una película. Bueno, te está acompañando la editorial Prohistoria, ¿no? Sí. Bueno, y recordemos, lo vamos a decir en el próximo encuentro, lo vamos a recordar, pero la presentación va a ser el jueves 26 en el Museo de la Ciudad a las 6 de la tarde. Así es, me va a acompañar una importantísima periodista bueno. del medio local y el doctor Diego Mauro, que es vicedirector y amigo, pero vamos a hacer una charla sin concesiones. Sin concesiones, bueno, lindo. Este material, digo, ¿ya está dando vuelta en librería o hasta la presentación no lo podemos encontrar? No, sí, se puede encontrar, incluso los libreros me han comentado que no tienen que esforzarse mucho para encontrarlo, que vayan, que ellos lo tienen, Paradoxa, Buchín, Cúspide. Los libros de Rosario. Exactamente. Bien, los bien. libreros de Rosario, Homo Sapiens, etcétera, lo tienen todos. Darío. Antes habíamos así como jugado con esta idea de que, más en el caso de Rosario, pero me arriesgaré a decir en cualquier sitio, cada historia que se cuenta es distinta según quien la cuente, ¿no? Sí, claro que sí. Afortunadamente es así porque eso evidencia el valor de la interpretación en historia. No quiere decir que el documento no valga, pero una de las cosas que se cuenta en el libro es justamente que el que elige trabajar de esto, el que elige trabajar como historiador, como historiadora, no se tiene que dejar usar por la documentación como si fuera una ouija, como si fuera un canal transmisor para que el documento sencillamente hable. No, lo tiene que poner en valor, lo tiene que cuestionar, se tiene que interrogar cosas. A mí me llevó, por ejemplo, muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, tratar de determinar que la tucumanesa era ella, porque los rasgos y las trazas documentales que hay son poquitos, son 5 o 6. Y es difícil. O sea, fuiste detective. Hacemos un poco eso. Claro. Sí, hacemos un poco eso. Sí, hay una similitud entre el trabajo y uno y el otro. El tema es que posiblemente haya una diferencia a la hora de qué hacer con el temita de la verdad. A ver. Que es un problema, ¿no? Porque, bueno, después del posmodernismo, todos están tentados a decir, bueno, la verdad no existe, la verdad es relativa, esa es tu verdad, aquella es tu otra verdad. Sin embargo, los que hacemos historia tenemos que mantener un compromiso con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que si nosotros hemos ido al archivo y no hemos encontrado lo que queríamos, no podemos inventarnos otra cosa. Es decir, nosotros no podemos torcer los hechos. Forzar, claro. No los podemos forzar. Ahora, para poder plantear qué cosa pasó e interpretarlo, tampoco tenemos que decir todo lo que está en un documento es verdad y así pasó. Ese es el trabajo que se parece más al del juez. Es decir, contrastar versiones y tratar de establecer qué de todo esto nos puede dejar algunas cosas, algunas certezas. Pero nunca hacer decir al documento o rescatar del documento solamente la parte que nos encanta, que nos sirve, que dice lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de poner... la verdad en general casi siempre es una complejísima construcción de un montón de pequeñas verdades. Y nunca aparece solita, limpia. Pero depende de uno o de ustedes en este caso tensarla y molestarla para que diga otra cosa. Claro. Y me parece que como siempre nos invitan ustedes los historiadores, y me parece una buena forma es pensar esa historia en el contexto en el que fue planteada, digamos, en el que se da, ¿no? No pensarla ni extrapolarla con cuestiones actuales, sino entenderla en las condiciones o en la situación en la que se generó determinado hecho, ¿no? Esto que vos planteabas, cómo era la ciudad
en ese momento es como que te da un panorama y te hace poner en otra sintonía de lo que uno puede pensar en la actualidad, ¿no? Sí, y además es muy importante no pensar que todas las cosas que nos ofrece una historia que ocurrió hace 200 y pico de años y que puedan tener un parecido con algo que pasa hoy, es porque todo está igual, ¿no? No, todo es muy distinto, es atrozmente distinto. Ese mundo ni nos podemos imaginar lo diferente Claro. que era este, totalmente. Darío, bueno, muchísimas gracias. Abrimos entonces el espacio, nos van a visitar el lunes por medio. Lunes por medio. Vamos a charlar un poquito de las historias de Rosario y su historia. Así que un placer recibirte aquí en el programa. Gracias. Placer es todo mío y nuestro en nombre de todo el Instituto Exacto. de Conocer Rosario. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.